Gracias en primer lugar a SADE y a Javier y a la Asociación de Alumni de SADE por darnos la ocasión y la oportunidad de compartir con vosotros esta sesión y al resto de los colegas de la mesa también. Como comentaba Javier, intentaré ser como una transición entre lo que es la imagen de Estados Unidos, datos macroeconómicos, y lo que es la empresa o la experiencia más empresarial. Me voy a centrar primero en una imagen de lo que es Estados Unidos, rápida, en términos bilaterales, que implica a España, Cataluña, Estados Unidos en términos de inversión y comercio, para pasar después a lo que son los retos, las recomendaciones, situaciones concretas en las que nos hemos encontrado con nuestros clientes, con empresas con las que trabajamos en el día a día, y para finalmente acabar con una presentación breve de lo que hacemos desde Axio. Se ha comentado ya, después de la presentación de Pedro, la potencia económica que representa Estados Unidos, a pesar de crecimientos del orden de 8 o 9% de economías como la China. Estados Unidos sigue siendo una primera potencia mundial, un mercado de más de 300 millones con un poder adquisitivo muy alto, de los más altos del mundo, y un mercado muy orientado hacia la innovación. Es un punto importante a tener en cuenta a la hora de intentar penetrar este mercado. Se dice que uno no tiene una marca global hasta que no está presente en este mercado de Estados Unidos. ¿Por qué el mercado de Estados Unidos es un mercado atractivo para la empresa catalana? Varios factores hacen de este mercado un mercado atractivo. Yo destacaría unos pocos. En primer lugar, la innovación es parte del DNA americano. El 40% de todas las patentes de nuevas tecnologías de la OCDE salen de Estados Unidos. A nivel universitario, y el tema de la innovación está muy relacionado con el mundo universitario, hay más de 4.300 universidades en este país, y en concreto de las 20 primeras universidades, 15 son de Estados Unidos. De los 10 MBAs de más reputación a nivel mundial, 6 también están en Estados Unidos. Y sobre todo hay que tener en cuenta que el mundo universitario está muy relacionado, muy estrechamente relacionado con el mundo empresarial. La universidad funciona como una empresa. Tiene que buscar sus fondos, los profesores tienen una cierta presión y una cierta cultura de colaborar con la empresa, buscar fondos de la empresa. Por lo tanto, todo esto genera un terreno muy fértil para la creación de empresas. De hecho, como ejemplo, el MIT, Massachusetts Institute of Technology, ha creado hasta el día de hoy unas 25.000 empresas que facturan unos 3 billones de dólares. Esto es una cifra astronómica. Y empresas que obviamente muchas han cerrado, pero muchísimas siguen ahí, ¿no? Comentábamos antes el concepto también del fracaso, diferente en Estados Unidos que en Europa, que comentaremos también más tarde. Pero en cualquier caso, el mundo empresarial fomenta la creación de empresas, y la creación de empresas como factor interesante también es muy fácil crear una empresa, ya la creas en un día. También es cierto, como decíamos, que es muy fácil también cerrarla. Hay un alto número de cierres de empresa, pero el dinamismo empresarial es algo que empuja precisamente a salir de momentos de crisis como el que ha pasado el país en los últimos 4 años, ¿no? Se crean, como dato también curioso, se crean más de 500.000 empresas cada mes en Estados Unidos. Claro que el territorio es muy amplio y son muchas millones de personas, pero es un dato interesante. Finalmente, comentar que el país está hecho de la mezcla del melting pot. Es una sociedad muy abierta a nuevas ideas, a nuevas culturas. Y como dato curioso, hay más irlandeses en Estados Unidos que en la propia Irlanda. A continuación, un dato también interesante que quería destacar. La ciudad más poblada del país es Nueva York, con 8,5 millones más o menos de habitantes, y su PIB, el de la ciudad de Nueva York, es equivalente más o menos, es cercano al PIB de España. Esto da una idea de la dimensión del país. Si estuviéramos hablando de estados, California y Texas están también en el ranking, serían número 8, 9, 11 más o menos. Esta slide hace un poco referencia a la slide de Pedro anterior respecto al crecimiento. La situación del país hoy es una potencia mundial, pero evidentemente
Nada es fijo y los americanos saben muy bien que las cosas continuamente cambian, intentan adaptarse. Es verdad, hay mercados asiáticos, China, por ejemplo, que tienen tasas de crecimiento y están realmente tirando de la economía. Pero Estados Unidos, a pesar de haber sufrido una crisis importante en los últimos 4 años, está con un crecimiento frágil, como comentaba Pedro, pero también sostenido. Se esperan unas tasas de aproximadamente el 2 y pico % en los próximos 2 años y, desde luego, está por encima de la zona europea. Un par de datos rápidos sobre estamos hablando aquí de la estructura económica del país. Quería destacar, en primer lugar, que es un país eminentemente de servicios, casi el 80% de la economía son servicios, y al mismo tiempo tiene un sector productivo muy potente que representa el 12% del valor del PIB. Este dato contrasta, y paso a la siguiente slide, que habla de la inversión extranjera directa en Estados Unidos. Es interesante observar que más del el 34% de la inversión extranjera directa en Estados Unidos se concentra en el sector productivo, lo cual pues ya da una idea de la importancia de estar allá, de producir producto americano y probablemente las ventajas que una empresa encuentra al producir localmente, ¿no? Salvando gestiones de importación, logística, estando cerca del consumidor, conociendo bien el mercado y convirtiendo su producto en producto americano. Relaciones bilaterales. Me centraré en primer lugar en inversión extranjera directa. De los 10 países más inversores en Estados Unidos, de los 10 principales, no está España. Estaría en el número 12, pero sin embargo, cuando observamos los países que más crecimiento tienen en cuanto a inversión extranjera directa en Estados Unidos, España sale en número 8. Esto quiere decir que está creciendo en los últimos 5 años, ha crecido alrededor de un 26% anual en términos de crecimiento de inversión. Esta gráfica representa en azul la inversión americana en España, que como vemos se mantiene más o menos estable, mientras que la inversión en rojo española en Estados Unidos tiene una tendencia creciente importante. En cuanto al tipo de sectores que las empresas españolas están considerando para invertir en Estados Unidos, si observamos el número de proyectos, que esto es importante, se centraría en el sector textil, bancos, software, renovables. Si miráramos el importe de la inversión, probablemente las energías renovables saldrían en primer lugar. De las inversiones, de los top investors en Estados Unidos, podemos contar con empresas grandes. En cuanto a número de proyectos, pues sería Inditex, sería Zara, Desigual como empresas catalanas, Desigual y Mango como empresas catalanas, Zara, Inditex como empresas españolas. Pero si miráramos de nuevo hacia, no número de proyectos, sino importe de la inversión, aquí encontraríamos a Iberdrola, a Bengoa, Gestamp, empresas más bien en el sector infraestructuras, renovables y banco también. Pasamos ahora a lo que son las relaciones comerciales bilaterales. Estados Unidos y Unión Europea son socios principales comerciales, siguen siendo, aunque muy seguidos como se ve de China. En términos de España, Cataluña, relaciones bilaterales con Estados Unidos, son cifras realmente simbólicas. Estamos entre el 2,85 y 4% más o menos de todas las importaciones o exportaciones catalanas o españolas hacia Estados Unidos. Esa es la cifra que representan de lo que exporta España o Cataluña en el mundo. Es decir, cifras muy bajas, pero también hay que considerar que estamos creciendo rápidamente, como comentaba Pedro. Partidas principales de exportación, tanto para España como Cataluña, que son casi prácticamente las mismas en las 5 primeras categorías, sector farma, químico, aceites, etcétera. Aquí comentar que las exportaciones catalanas en los años 2009-2011 se han incrementado alrededor de un 33%. Por tanto, hay un potencial importante, partimos de tasas bajas, pero hay un potencial importante aquí. Con esta imagen quería un poco expresar los sectores más dinámicos que están creciendo más en el mercado americano.
No, son datos que varían cada año y quizá estos sectores, como vemos, muchos tecnológicos, muchos relacionados con Internet, pueden cambiar. Si miramos hacia, por ejemplo, otros sectores que también este año, estos son datos 2011, si miramos los primeros datos del 2012, estamos viendo que sectores como la construcción de edificios sostenibles, por ejemplo, está creciendo mucho, el sector farmacéutico, genéricos también. En cualquier caso, son sectores que a pesar de la crisis ofrecen oportunidades interesantes en este mercado. Paso ahora a la parte más, digamos, práctica, de retos y recomendaciones que desde nuestra perspectiva pensamos hay que considerar al abordar el mercado americano. Algunos de los retos con los que se encuentran las empresas catalanas, españolas al abordar el mercado americano, en primer lugar es la dimensión del mercado. Este es un tema que también ha comentado Pedro. Es un mercado muy diverso, son 50 estados en uno, son 4 zonas usos horarios y cada zona, cada estado puede tener su normativa propia, tiene su cultura, su comportamiento del consumidor diferente. Hay mercados, por ejemplo, en los cuales el aspecto latino es muy importante, o sea, tienen un peso específico muy, incluso superior a veces a la mitad del mercado, casos como California o Texas. Otros estados el factor latino no importa para nada. Lo importante aquí es realmente ver cuál es nuestro producto, nuestro servicio, da la dimensión del mercado, cuáles son los estados, las zonas o el tipo de clientes en el cual nos queremos enfocar. La normativa puede ser compleja, hay 3 niveles, el nivel federal, el nivel estatal, el nivel más local. A nivel federal, por ejemplo, tenemos para casos como la industria de la alimentación, la química o la cosmética, un organismo que es la FDA, la Food and Drug Administration. Importante conocerlo, importante saber qué implica, cómo afecta a nuestro producto. Y son procesos que pueden ser largos, costosos, pero hay que conocer desde el principio. Como decíamos, es un mercado donde está realmente todo el mundo representado, hay competencia local, competencia internacional. Es un factor que hay que conocer, saber para poder posicionar bien nuestro producto o servicio. La exigencia en cuanto a calidad y servicio obliga o motiva a una mejora continua de la empresa. Hay que conocer también la cultura empresarial. Son los americanos parecidos a los europeos, pero cuando entras un poco en profundidad te das cuenta de que la manera de operar es muy distinta en ciertos aspectos y hay que saberlo. Y finalmente comentar que es una sociedad muy litigiosa. Esto lo sabemos, hemos oído juicios de cifras astronómicas. Cometer un error en este mercado puede ser muy perjudicial, puede realmente llegar por costes, por ejemplo, de ir a juicio, los costes de abogados, etcétera. Puede ser un factor decisivo, con lo cual hay que estar protegido, hay que tener un buen asesoramiento a nivel legal. Algunos de los errores más frecuentes que pueden cometer las empresas son no hacer suficientemente seguimiento. A veces las empresas van a ferias o van a eventos o hacen una prospección de mercado, hacen muchos contactos y a veces volvemos a casa, nos falta tiempo para hacer seguimiento de todos esos contactos. Realmente para sacar provecho y optimizar ese esfuerzo, ese tiempo que hemos dedicado, es importante dedicarlo a no dejar, aunque no tengamos tampoco una respuesta concreta, pero no dejar de comunicar con nuestro potencial cliente o proveedor. El timing, tiempo es dinero, el timing es básico y el americano está acostumbrado a esto, con lo cual también es importante respetarlo. El servicio postventa es algo que a veces damos por descontado y bueno, no es tampoco tan evidente. El americano está acostumbrado a muchas veces comprar online, recibir el producto en casa, abrirlo, no le gusta, lo vuelve a meter en el sobre, no le cuesta nada, lo pone otra vez en el correo y en su cuenta bancaria ve el ingreso del dinero, ¿no? O la devolución. Esto es más fácil imposible, entonces hay que estar a estos niveles de servicio postventa. Finalmente, la normativa, como decíamos, es compleja. Hay temas de licencias que nos pueden afectar, certificaciones, aranceles. El arancel puede determinar no solo el posicionamiento del producto, sino también la viabilidad de vender ese producto en el mercado.
Por tanto, hay que conocer muy bien la legislación y no es sencilla. Hay que saber si hay acuerdos de libre comercio o no, si esos acuerdos se aplican a nuestro producto. Si nosotros, por ejemplo, hay empresas catalanas que tienen fábricas fuera, que tienen fábricas en Marruecos, por ejemplo, piensas, bueno, si exporto desde Marruecos, dado que hay un acuerdo de libre comercio Estados Unidos-Marruecos, me puede salir... mi producto puede ser más competitivo en el mercado. No siempre es así. O sea, el hecho de que mi producto esté realmente se pueda beneficiar de esas tarifas arancelarias rebajadas del acuerdo preferencial o del acuerdo de libre comercio no siempre aplica. Hay que ver si el origen del producto, no solo lo del producto, por ejemplo, estoy pensando en el sector textil, no solo el origen, no solo que mi producto esté fabricado en Marruecos, también la tela, no solo la tela, el hilo, la fibra de la que está hecha el hilo tiene que venir de Marruecos 100%, ¿no? No siempre es así. A veces importamos el hilo de la China, fabricamos el producto en Marruecos y luego exportamos. Eso quiere decir que en vez de por ejemplo, 30% de arancel, en vez de un 2-3% de arancel, a lo mejor ya no puede aplicarme esa tasa preferencial, por tanto, de repente mi arancel puede subir al 30%. Eso hace que mi producto ya no sea competitivo en el mercado, ¿no? Hay que mirar todos estos temas. Recomendaciones que haríamos nosotros y que aplican bastante a todos los sectores. Hemos tenido contactos con empresas, trabajamos con sectores tan diversos como la biotecnología, o la construcción, o la moda, IT, software, o sea, muchos sectores distintos, y este tipo de recomendaciones prácticamente aplicarían a todos ellos. En primer lugar, la competencia es muy grande, tenemos que saber cuál es nuestra propuesta de valor, nuestro Unique Selling Point, USP, como dicen ellos, y saber exponerlo en tiempo breve, porque el americano tampoco tiene mucho tiempo y además está acostumbrado a recibir continuamente llamadas de unsolicited requests, o sea, gente que llama para ofrecer producto o servicio. Nosotros mismos en la oficina cada día recibimos unas cuantas llamadas de este tipo. Si tú no eres capaz de decir exactamente cuál es tu producto o servicio, en qué mejora la competencia, qué solución estás ofreciendo, incluso valorar, por ejemplo, reducciones de costes que tu producto o servicio está permitiendo, va a ser difícil que te escuchen, que abran las puertas. Entender el mercado y definir la estrategia. Entender el mercado quiere decir, bueno, cómo me puedo posicionar en ese mercado, cuál es mi precio, cuál es mi producto, cómo se define, los canales, qué opciones de canal tengo. Si me interesa más estar presente a través de un agente, de un distribuidor, puede ser interesante abrir mi propia oficina. Esto tiene un cierto riesgo, un coste, definitivamente un coste, y una curva de aprendizaje quizá más lenta, pero al mismo tiempo me va a permitir acceder al mercado, tener información de primera mano y controlar la gestión de mi actividad allá. Por ejemplo, para empresas del sector tecnológico a veces es difícil o es importante tener un diálogo directo con el cliente y no confiar en otras empresas que te van a hacer la venta, ¿no? Entonces, en ese caso, hemos tenido alguna experiencia de empresas que han abierto una oficina, aunque una oficina pequeña, 1 o 2 personas, pero gracias a esa oficina están accediendo a clientes, están defendiendo su producto y son capaces de adaptar y de explicar su valor añadido. También, por ejemplo, una manera de implantarse es a través de una joint venture, buscar un socio local. Esto nos puede permitir acceder de forma inmediata a conocimiento del mercado, a toda una serie de contactos, a unas ventas relativamente inmediatas, pero aquí es importante saber muy bien con quién te estás aliando, ¿no? Por tanto, hay que dedicar tiempo a valorar todas las opciones y en función de nuestro producto, nuestra estrategia, de decidir con quién nos queremos y qué estrategia, qué canal tomar. Estados Unidos es la sociedad del networking. Es importante y los americanos dedican muchísimo tiempo a esto. Parece una cosa muy obvia. Estás en un mercado, llegas, nadie te conoce. Y estar en foros profesionales, pertenecer a redes profesionales, ir a ferias, no de forma esporádica, porque al final esto es una inversión en coste de dinero, es caro ir a ferias, sino de forma continuada. Al final hay que estar allá
crear tu imagen, crear tu marca, defenderla al día a día, mantener el contacto. Esto al final te da credibilidad y sale a cuenta. O sea, es una inversión realmente que sale a cuenta a la larga. Hablando de largo plazo, es un mercado caro, pero también es un mercado que puede dar retorno. Es importante tener en consideración este factor, tener clara tu capacidad financiera y planificar la inversión a largo plazo, a corto, medio y largo plazo. Tener un horizonte temporal que sea realista. El americano en general no busca solo un proveedor, busca un partner, busca a alguien que le ayude a trasladar la idea de tu producto y tu servicio. Busca el win-win, ¿no? Este famoso win-win. Ganamos los dos no solo a corto, ganamos los dos a largo plazo, ¿no? Esta forma parte de la cultura y es algo que hay que tener en cuenta. Nos pedirán estar ahí, aportar material, aportar formación sobre el producto, trabajar conjuntamente, ir a visitar clientes conjuntamente, etcétera. Esto es muy importante. Selección óptima del partner, lo hemos comentado antes, adaptar el producto y la imagen. Estamos hablando de un mercado donde el sistema métrico no funciona, hay que trasladar a dólares, hay que trasladar a inches, a Fahrenheit, es decir, tener muy claro con quién estamos hablando y tener una web que esté también. La web es el primer punto de contacto de un americano. Cuando le llega un mail de alguien que puede parecerle interesante, lo primero que hace es ir a ver su web. Esto probablemente pasa en todos los mercados hoy en día, pero allá realmente no tener web puede ser un no de entrada, no me interesa, o tener una web que no esté en los estándares americanos, ¿no? Incluso es interesante tener un capítulo, si no se tiene una web específica para el mercado americano, tener un capítulo dentro de nuestra propia web que sea específico para este mercado. Cuando digo hablar del mismo idioma, no me refiero solo al inglés, sino también al tipo de lenguaje que en todos los sentidos que el americano utiliza. Incluso los canadienses, los australianos, los británicos adaptan su inglés al mercado americano. Saben perfectamente que con sus materiales originales no harán nada, tienen que adaptarlo, ¿no? Nosotros también, y tenemos que también tener un modo de comunicación directo. El americano lo espera, siempre puede decir que no, se reserva ese derecho, pero prefieres a alguien que sea directo, que proponga, que de alguna manera vaya upfront y proponga el valor que él cree que está aportando de forma directa, ¿no? En este sentido, por ejemplo, son muy distintos de los japoneses, en los que el tiempo, el cortejo, el momento del cortejo es mucho más largo. En un americano no, hay que ser muy práctico y muy directo. Hemos comentado antes ya el tema del timing. Por si hablando de timing, no sé cómo estoy, pero ya llegamos. Vale. Llegamos al final. ¿Cómo os podemos ayudar desde Axio? ¿Qué es lo que desarrollamos desde nuestra oficina? Desde nuestra red de oficinas. Trabajamos, lo primero es conocer al potencial cliente, entender bien el producto, qué producto o servicio está vendiendo, tiene interés en vender en el mercado americano, si está exportando ya o no, cuál es su estrategia, no solo en América, sino a nivel global. Y una vez hayamos entendido esto y haya comunicación en este sentido, definir un proyecto común. Ese proyecto incluye tareas muy concretas, incluye un timing muy concreto que luego se desarrolla a lo largo de los meses que se hayan decidido. Tenemos contratos desde pocos meses hasta anuales renovables. O sea que esto realmente, en esto somos muy flexibles y nos adaptamos a las necesidades puntuales de la empresa, del sector, etcétera. En la ejecución del momento de ejecución del producto, del proyecto, lo más importante aquí realmente es la comunicación con el cliente. Nosotros detectamos a veces informaciones de mercado que hacen cambiar, o pueden hacer cambiar la estrategia o pueden hacer cambiar las prioridades del proyecto. Y esto es muy importante, o sea, semanalmente, si no diariamente, tenemos comunicaciones con los clientes, informamos de los nuevos progresos que hemos hecho y decidimos conjuntamente cuál podría ser una buena desarrollo a partir de ahí. Y finalmente, pues bueno, hay una fase de evaluación, de seguimiento. Para nosotros es interesante y rewarding, ¿no? Como dicen, recibir
también feedback, o sea, intentamos también, trabajamos con muchos proyectos a la vez, esos proyectos a veces son de 4 meses y acaban, pero intentamos de alguna manera mantener el contacto con los clientes. Nosotros seguimos en el mercado, los clientes también, si todo va bien, y nos gusta saber cómo evoluciona, ¿no? También es posible que con un cliente trabajemos un año, al cabo de 2 años volvamos a trabajar, porque ellos ya están en otra fase y necesitan otro tipo de apoyo. Estos son algunos de las actividades de los servicios que ofrecemos, desde estudios de mercado hasta selección de personal, pasando por estudio de canal, cual comentábamos antes, ¿no? Antes de definir la estrategia tenemos que conocer las opciones que tenemos, si el agente es la mejor opción, el distribuidor o la implantación propia, productiva, no productiva, buscar un socio local. Hemos buscado desde socios estratégicos, socios comerciales o socios tecnológicos, hasta buscar una empresa para ser potencialmente comprada por la empresa catalana. Es decir, es muy amplio y nos adaptamos realmente a las necesidades del cliente. Es un mercado complicado, competitivo, pero muchas empresas están anunciando recientemente sus inversiones, bueno, además a veces muy importantes, como la de Grifols, o Fluidra, que ha recientemente comprado 2 empresas, y estas son algunas de las empresas que están presentes. Pedro comentaba que hay unas 400 empresas españolas con presencia en Estados Unidos. De estas, aproximadamente unas 180, 200 son catalanas, las cifras van variando, obviamente es un mercado dinámico, pero digamos que entre un 40 y un 50% de la implantación en Estados Unidos española es de origen catalán, con lo cual hay casos de éxito interesantes. Y con esto ya acabo. Muchas gracias.